Seguimos en Apuntes en el canal 30 de la TDA, canal 22 de Supercanal HD, y también nos pueden estar viendo por streaming a través de www.unidiversidad.com.ar en la pestaña de Señal U, también nos pueden ver por ahí. Y antes de comenzar este último bloque del programa Apuntes, tenemos que dar una triste información que tiene que ver con el fallecimiento del senador provincial Alejandro Bermejo, que en horas de la tarde de hoy se dio a conocer su fallecimiento. Recordemos que él sufrió un ACV hemorrágico el 1 de mayo y a raíz de esta situación, justamente tanto la provincia como el departamento de Maipú dieron días de duelo. La provincia dio 48 horas de duelo y el departamento de Maipú dio 72 horas de duelo, pero en el día de mañana es asueto administrativo, teniendo en cuenta esta situación del fallecimiento de Alejandro Bermejo, quien era senador provincial y fue un legislador importante en la historia política de nuestra provincia. Pasamos a otro tema que tiene que ver justamente con la temática que viene desarrollando el programa el día de hoy, lo anunció Claudia en el primer bloque, que es conocer un poco los fallos judiciales que enseñan, en realidad, que dejan atenuantes sobre todo en la construcción de la opinión pública y que muchas veces cuesta mucho entender qué es lo que pasó. Vamos a traer en este caso lo que sucedió el día sábado cuando se dio a conocer el fallo por el caso de Thelma Fardín. Thelma Fardín es actriz argentina que había denunciado hace un tiempo abuso sexual y violación del actor Juan D'Artés, ¿sí? Este fallo, recordemos, este juicio se llevó a cabo en Brasil. Ya vamos a entrar un poco más en detalle sobre este caso, pero para eso está con nosotros Milagros Noli. Ella es abogada, directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Poder Judicial. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en este primer saludo formal le vamos a decir doctora, después vamos a seguir con Milagros, ¿sí? Bueno, una causa que realmente llenó los títulos de muchos medios, fue tema en muchos programas de televisión, con y sin perspectiva de género respecto a esta situación, además de las declaraciones que dio Thelma y el grupo de actrices argentinas, como también organismos y movimientos feministas que acompañaron la causa, en donde el fallo dice que Juan D'Artés está absuelto, ¿sí? Absuelto de haber violado y haber abusado sexualmente a Thelma Fardín. ¿Qué se puede entender, qué se puede decir de esta causa, cuyo hecho empezó en el 2009? Sí, lo que es importante por ahí es poner en perspectiva, yo entiendo que hoy el fenómeno se está concentrando en el estudio y en el análisis de la sentencia que ha dictado recientemente este juez brasilero. El juicio, como se sabe, el juicio se ha llevado a cabo en Brasil. La persona acusada de la comisión de este delito estaba en Brasil, él es un nacional de Brasil, él no es argentino. Él, luego de la denuncia, se va para su país y en su país, por algunos principios generales del derecho, él puede ser sometido a conocimiento y a juicio ante su justicia nacional. Este caso siendo acusado de la comisión de un delito penal. Fue una estrategia, ¿no? Digo, que él fuera a Brasil, convengamos que podría haberse llevado el juicio también acá, ¿no? Sí, se podría llevar de hecho, mucha prueba de la que se incorpora en la causa en Brasil es prueba producida por el Ministerio Público Fiscal, por las diferentes agencias especializadas que tiene el Ministerio Público Fiscal Federal en nuestro país. Pero a mí lo que me interesa también destacar, más allá del sentido en el que se ha pronunciado este juez, que es una sentencia de primera instancia, significa que no se ha cerrado la discusión respecto de lo que Thelma Fardín está denunciando como que ha sucedido, sino que van a haber otras instancias judiciales en las que esto se va a seguir discutiendo, es que esto ha generado un fenómeno que va mucho más allá de la causa penal y que trasciende incluso las conclusiones que se puedan lograr en una causa penal. Recuérdanos cuál es el fallo. ¿Qué decía este fallo? Este fallo lo que resuelve es la absolución por el delito que se lo acusa, que lo denuncia el Ministerio Público, que es el delito de violación sexual. En el derecho penal existen ciertos principios del derecho penal que han costado mucha sangre, que son algunos principios que son inconmovibles en términos de garantías para todas las personas que habitamos en un estado de derecho.
Estos son entre ellos, o entre los que se usan en esta sentencia, por ejemplo, el principio de legalidad. El principio de legalidad significa que una persona sola se le puede acusar por una condena que en el momento de haber hecho ese acto tenía un determinado reproche penal. Por eso es que la sentencia esta empieza diciendo que ellos van a analizar, ellos van a aplicar el derecho penal vigente al momento de los hechos, en el año 2009. Que no es la norma actual del derecho penal brasilero, sino que se aplica el derecho penal del momento de los hechos. Claro. Esta norma, la norma que estaba vigente en el año 2009, establecía que para que haya una violación sexual tenía que haber acceso carnal penal. Además de otros actos libidinosos. Esos son los conceptos que utiliza la sentencia brasilera. La existencia de actos libidinosos sin acceso carnal también estaba sancionada. Son los que llamamos, son las figuras de abuso sexual que van de menos a más, si se quiere, de menor gravedad, entre comillas, entre mil comillas, la menor, por supuesto, a una gravedad más compleja. En el caso de Telma Fardín, recordemos que ella había denunciado, había hecho testimonio. No solamente ella lo denunció, sino que testigos a quienes ella le contó el caso, también hubo coincidencia respecto a las declaraciones. Era que él la había penetrado con los dedos, la había llevado a la habitación, todo un abuso. Y ella refiere que hay acceso carnal. Exacto. Lo que sucede acá, el juez divide dos partes y dice, bueno, los actos libidinosos, por la pena que tenían en ese momento, están prescriptos. Entonces yo, de un posible abuso sexual sin acceso carnal, no me voy a pronunciar porque el paso del tiempo a mí me impide que juzgue respecto de esos hechos. Eso es lo primero que dice. La prescripción es una garantía del derecho penal que dice que cuando trasciende determinado tiempo, el Estado pierde la facultad de reprochar diferentes conductas que están sancionadas por el Código Penal. Es un principio fundante del derecho penal. Entonces, si pasó el tiempo, la prescripción se va analizando en función de la proyección de pena que tiene cada delito. Si pasó el tiempo de prescripción para ese delito, significa que se cerró una puerta en la posibilidad del juzgamiento de ese delito. Como el delito que englobaba los actos libidinosos, que son los que sí se entienden probados en la sentencia, que es que él le practica contra su voluntad sexo oral y que él le introduce sus dedos, en lo que en nuestro derecho penal sí es una violación hoy, sí es una violación. Esos delitos tenían una determinada pena que significan que hoy están prescriptos, entonces que no se pueden juzgar. Entonces el juez empieza diciendo eso, empieza diciendo, respecto de lo que no fue acceso carnal, prescribió. Yo ahora voy a pasar a analizar lo que tengo respecto del acceso carnal. Y acá lo que vamos a tener, el principio de la prescripción es un principio fundante del derecho penal, es un principio importante. Como también hay otros principios que se ponen en juego en la sentencia, como es el principio de legalidad y como es el principio de inocencia. Lo que pasa es que el problema se presenta cuando nosotros utilizamos estos recursos fundantes del derecho penal en función de una interpretación de la prueba, de una interpretación de un conflicto, de una interpretación de la normativa que no tiene perspectiva de género. Entonces yo uso herramientas que son claves en el ámbito del derecho penal para la protección de las garantías de todas las personas para asegurar una decisión que de las pruebas podría haber surgido una interpretación sin enfoque de género, que era la absolución, pues considerar que se pone en duda el relato de Telma respecto de que él la accedió carnalmente, o interpretando la misma prueba con enfoque de géneros y entendiendo que el relato de la víctima que se presenta como coherente, que se presenta como verosímil, que se presenta como sólido, viene rodeado de otra serie de pruebas que verifican la veracidad de ese testimonio, que son un montón de informes de profesionales de la salud mental, médicos psiquiatras, personas licenciados en psicología, que hacen informes técnicos en donde se da cuenta del proceso y de todas las consecuencias que ha generado en la víctima haber atravesado una situación traumática como es una situación de abuso sexual infantil. Agregamos el atenuante que era menor en ese momento. Es que acá hay algo que llama visiblemente la atención, su ausencia en la sentencia,
Y acá en ningún momento se dice que se está hablando de una situación de abuso sexual infantil. Ella tenía 16 años, ella tenía menos de 18 años. Y en ese momento, el marco jurídico brasilero, en términos de protección de los derechos de las infancias, era muy vasto. Y toda esa vastedad, ateniéndonos al principio de legalidad, los límites del principio de legalidad, tendría que haber estado considerado en la sentencia, como también los instrumentos de derechos humanos de las mujeres. Nada de eso hay en la sentencia. Nada de eso. Hay sí principios fundantes del derecho penal, pero la incorporación de los enfoques de los derechos de las infancias, de los enfoques de los derechos de las mujeres, de la perspectiva de género, del enfoque de derechos humanos, no están en la sentencia. Doctora, ¿estar absuelto es ser inocente, estar inocente? Cuando él está absuelto en primera instancia. O sea que todavía el proceso judicial no se ha terminado. Esa absolución no genera todavía una sentencia firme. O sea que todavía para poder hablar de una absolución definitiva, hay que esperar que prospere lo que ya ha anunciado la defensa de Telma respecto de que van a apelar la sentencia, que van a ir a una instancia superior a discutir nuevamente respecto de esto. Así que habrá que esperar a ver cómo se sigue pronunciando la justicia. Esto sería una instancia superior, podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues se puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos no declara responsabilidad penal de las personas. La justicia nacional es la que va a declarar si Juan D'Artés, la persona demandada, la persona acusada, la persona imputada, es o no es responsable. En el caso de que se consagre una situación de impunidad, que se entiendan que los derechos de Telma Fardín en ese proceso judicial han sido violados, es que ella puede acudir a la instancia del sistema interamericano para que declaren la responsabilidad del Estado. ¿Y qué pasa? En el ámbito interamericano, la Corte Interamericana ya lo ha dicho desde hace mucho tiempo, y la Corte de Mendoza, salvando distancias, desde el año 2016 también lo viene diciendo, pero particularmente la Corte Interamericana ya lo ha dicho, la obligación de juzgar con perspectiva de género es una obligación derivada del derecho internacional de los derechos humanos. Y juzgar e investigar sin perspectiva de género es una causal de responsabilidad internacional. Hay estados americanos condenados por casos en donde no se ha investigado con perspectiva de género. Es importante entonces también resaltar, nuestro país cuenta con la ley Micaela, justamente es una ley que sensibiliza y forma a aquellos funcionarios y funcionarias que están en lugares de poder, ¿sí? Que están en lugares de tomas de decisiones, para tener estas perspectivas de género. A veces creo que es importante que también pensemos, ¿no? Si esta causa, la causa de Telma Fardín hubiese sido enjuiciada en nuestro país con esta ley que obliga a los jueces, a los abogados y a aquellas personas en toma de decisiones, ¿podría haber sido un fallo diferente? ¿Garantiza la ley Micaela un fallo diferente al que tuvo Brasil, la justicia de Brasil? La ley Micaela es el puntapié inicial esencial para empezar un proceso de cambio institucional que es muy complejo porque es un cambio cultural que tiene que ver con la incorporación del enfoque de géneros en la administración de justicia. Es un proceso que se está dando, es un proceso que se está trabajando, pero no podría yo garantizar o aventurar que todas las sentencias de aquí en adelante en los casos de abusos sexuales, y particularmente los casos de abusos sexuales infantiles, se juzgue con perspectiva de género. Depende de una estrategia de litigio clara, concisa, como la que se ha realizado en este caso, que se pone el foco en la importancia de incorporar el enfoque de género y de esa manera acercar a las causas tanto la prueba como la jurisprudencia y los criterios de interpretación para que la judicatura tenga que incorporarlo más allá de la formación que la judicatura como política institucional en cumplimiento de sus responsabilidades como funcionario público lo haya hecho. Bien, bueno, la verdad es que es muy interesante este tema y es importante que una Casa de Altos Estudios tenga y se dé este espacio del debate, porque recordemos que también en la responsabilidad como medio de comunicación, la idea es justamente brindar y poder hacer buenas lecturas de fondo sobre lo que tiene que ver con la justicia y la perspectiva de género. No tenemos más tiempo, doctora Milagros Noli. Desde ya, muchísimas gracias por haber venido a los estudios de Señal U, a Apuntes, para darnos un poco más de entendimiento sobre este fallo, que lo tomamos como el puntapié, como un ejemplo por ahí para analizar muchos otros fallos más. No tenemos más tiempo, será hasta el viernes de esta semana a partir de las 18 con más apuntes, pero ustedes pueden seguir en la programación de Señal U, en el canal 30 de la TDA, canal 22 de Supercanal HD, y si no, a través de internet por streaming en www.universidad.com.ar. Muchísimas gracias, hasta luego.